Hola, hoy nos embarcamos en una exploración del código que perdura. Ese código que no se convierte en una carga con el tiempo, sino que, se mantiene fácil de entender y adaptar. Nuestra guía es una selección de ideas clave del libro Código Sostenible. Cómo programar código fácil de mantener de Carlos Ble Jurado. Es un compendio de principios y ejemplos prácticos, aplicables a un montón de lenguajes. Java, C#, Kotlin, JavaScript, TypeScript, Python. Casi como una carta a su yo programador del pasado, ¿no? Exacto. El propósito aquí es destilar la esencia de qué significa escribir código sostenible. No se trata de dogmas, como advierte el autor, para nada, sino de entender razonamientos basados en experiencia para refinar nuestras propias prácticas. Queremos entender cómo mejorar el día a día, básicamente. Y la misión central, si la resumimos, es combatir la complejidad accidental. Esa complejidad que nosotros mismos introducimos, ¿cierto? A diferencia de la inherente al problema. Es lo que puede hacer que un proyecto se degrade con el tiempo. Vamos a desentrañar estas ideas. El libro arranca fuerte con la refactorización. Menciona los code smells o tufos del código. ¿Qué son exactamente? ¿Son reglas estrictas o...? No, reglas estrictas no son. Son más bien heurísticas, señales de alerta. Las popularizaron Kent Beck y Martin Fowler. Indican zonas del código que podrían ser problemáticas, generalmente por baja cohesión o quizás alto acoplamiento. Ajá. Es como ¿qué pasa aquí? Pero ojo, el contexto es crucial. No todo smell necesita una acción inmediata, pero sí invita a mirar con más detalle. Entiendo. Las herramientas de análisis estático ayudan a detectarlos, claro, pero el juicio humano, entendiendo el panorama general, sigue siendo indispensable para decidir si actuar y cómo. Entendido. Y para poder refactorizar, digamos, para limpiar esos smells sin romper nada en el intento, ¿qué considera el autor absolutamente esencial? Tests automáticos. Sin ninguna duda, son la red de seguridad. La red de seguridad. Exacto. Intentar refactorizar sin una buena suite de tests, sobre todo en lenguajes que quizá no tengan herramientas automáticas tan potentes como, no sé, Java o C#, es caminar sobre hielo fino, muy arriesgado. Claro. Y el gran problema, el círculo vicioso, es que el código escrito sin tests suele ser muy difícil de testear después. Ah, el círculo vicioso. Sí, porque entonces no hay tests, no te atreves a refactorizar, el código empeora y, se vuelve aún más difícil de testear. Hay que romper ese ciclo, aunque cueste un esfuerzo inicial. Tiene todo el sentido ese círculo vicioso. Hablemos de los cimientos, entonces. El autor se basa en las 4 reglas del diseño simple de Kent Beck. ¿Podrías recordárnoslas brevemente? Claro. Son como los pilares, digamos. 1. Pasar los tests. Y esto implica que tienen que existir tests, obviamente. Fundamental. Revelar la intención. El código debe ser lo más claro posible sobre lo que hace. 3. No contener duplicidad. El famoso principio DRY, Don't Repeat Yourself. Sí. Tener el menor número de elementos posible. Buscar la simplicidad, eliminar lo superfluo, lo que sobra. Me parece fascinante que aplique esto de forma recursiva. Dice que los tests también deben ser sostenibles, no solo el código de producción. Totalmente. Es que si los tests son frágiles, o lentos, o difíciles de entender, se convierten en un lastre, en un ancla. ¡Claro, te frenan! Exacto. Hay que tratarlos con el mismo cuidado. Y ligado a la simplicidad, insiste mucho en evitar el código por si acaso. Ajá, el Jackney, you ain't gonna need it. Ese mismo. Esa funcionalidad que añadimos anticipando un futuro que no sabemos si llegará, introduce complejidad innecesaria. Argumenta, y creo que con razón, que es más eficiente y barato validar requisitos futuros con quien conoce el negocio que ponerse a escribir código especulativo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pasemos a uno de los dolores de cabeza clásicos, nombrar las cosas. Qué difícil es a veces. ¿Qué recomendaciones da el libro? Es un arte, ciertamente. La clave es nombres claros, pronunciables, y evitar abreviaturas crípticas. Salvo, convenciones muy establecidas como IJK en bucles cortos, eso se entiende. Claro. Un punto importante es no codificar información técnica en el nombre. ¿Te refieres a evitar prefijos como i para interfaces o sufijos como impl o base? Ese tipo de cosas. Exacto. Esa información ya te la da el lenguaje o el IDE, no aporta al entendimiento del qué hace.
El nombre debe enfocarse en el propósito, en el concepto de dominio que representa, no en cómo está implementado. Admito que ciertos sufijos como DTO, repository a veces pueden ser útiles si aclaran el rol o el patrón que se usa, pero como guía general, mejor evitarlos. Nombres limpios, centrados en el negocio. Una idea que me gustó mucho es la de buscar nombres que permitan que el código se lea casi como una frase en lenguaje natural. Cosas como "is paid invoice" o "has expired credentials". Precisamente, usar prefijos de pregunta como is, has, contains para booleanos ayuda muchísimo a la legibilidad. Sí, totalmente. También buscan nombres que, junto al contexto de la clase y los argumentos, creen llamadas que se entiendan solas. Order.calculateTotalAmount es mucho más claro que algo genérico, ¿no? Muchísimo más. La convención de sustantivos para clases y verbos para métodos es un buen punto de partida. Y sobre todo, la consistencia. Usar diferentes nombres para el mismo concepto es, bueno, él lo llama metáforas alienígenas con nombres mutantes. Qué buena descripción. Sí, es una fuente segura de confusión y caos. Hay que ser consistentes. Hablando de claridad y confusión, eso me lleva a pensar en la claridad del comportamiento. ¿Cómo encaja ahí el principio de menor sorpresa, el Principle of Least Astonishment que menciona el libro? Es fundamental. Dice básicamente que el código debe hacer lo que uno esperaría que hiciera basándose en su nombre y su contexto, sin trucos, sin efectos secundarios ocultos. Por ejemplo, un método llamado getUserById no debería, además de buscarlo, modificar al usuario o enviar un correo de bienvenida. Eso sería una sorpresa. Claro. O una función isValidFormat, file, no debería borrar el archivo si el formato resulta ser incorrecto. Eso sorprendería, y mucho. Suena obvio, pero el libro da ejemplos que asustan un poco, como esa función find the biggest number, que además de encontrarlo, lo eliminaba de la lista original. Exacto. Esas sorpresas erosionan la confianza en el código, te obligan a programar a la defensiva, a no fiarte. También advierte contra funciones que devuelven tipos distintos según el resultado. No sé, a veces un string, a veces un número, o contra extender tipos base del lenguaje, como añadir métodos a string globalmente. Eso puede generar conflictos y confusión a la larga. Entiendo. Ante la duda entre dos implementaciones, elige siempre la que sea menos sorprendente para quien vaya a usar ese código. Perfecto. Bien, llegamos al dúo dinámico del diseño. Cohesión y acoplamiento. El mantra es alta cohesión y bajo acoplamiento. ¿Cómo lo desglosa el libro? Empecemos por el acoplamiento. Es, digamos, el grado de dependencia entre distintas partes del código, entre módulos o clases. Ok. Queremos que sea bajo. ¿Por qué? Para que un cambio en un módulo no genere una cascada de cambios en otros. Él lo llama ortogonalidad, la capacidad de cambiar una parte sin afectar al resto. Independencia, digamos. Eso es. Ejemplos de alto acoplamiento son las dependencias circulares, donde A depende de B y B depende de A. O instanciar clases concretas directamente dentro de otra clase, como hacer New Service Implement. Eso te ata a esa implementación específica. Y para reducir ese acoplamiento, la clave es la inyección de dependencias. Va por ahí. Es una de las técnicas principales, sí. Es la forma más común de aplicar el principio de inversión de dependencias, que es la D de Solid. En lugar de que una clase cree sus propias dependencias, se le proporcionan desde fuera, normalmente a través del constructor. Y se depende de interfaces o clases base, no de las implementaciones concretas. Se menciona también la ley de Demeter. A veces se resume como no más de un punto por línea, pero suena un poco simplista. Sí, no es tanto contar los puntos literalmente. La idea de fondo es proteger la encapsulación, evitar navegar profundamente en la estructura interna de otros objetos, como hacer cliente.getDirección.getCalle.getNombre. Claro, te acoplas a toda esa estructura interna. Exacto. Y esto va de la mano con otro principio. Dile, no preguntes. Tell, don't ask. Ajá. En lugar de pedirle datos a un objeto para procesarlos fuera, lo que lleva a los llamados modelos anémicos, clases que son solo bolsas de datos con getters y setters. Deberíamos pedirle al objeto que realice la operación él mismo. Cada getter que expones es una puerta abierta a potenciales acoplamientos no deseados. Entiendo. ¿Y la otra cara de la moneda? La cohesión. Y luego está la cuestión. Sí.
Mide qué tan relacionadas están las responsabilidades dentro de un mismo módulo o clase. Aquí buscamos lo contrario, alta cohesión. Que cada pieza haga una cosa bien definida y que todas sus partes contribuyan a ese único propósito. Que las cosas que están juntas pertenezcan juntas. Exactamente. Interesantemente, el libro señala que a veces una función un poco más larga, pero altamente cohesiva, donde todo está relacionado con la misma tarea, es preferible a dividirla artificialmente en muchas funciones pequeñitas y confusas que dependen mucho entre sí. Menciona brevemente algo llamado connaissance, que es una forma más fina, más detallada de analizar distintos tipos de acoplamiento, incluso los que no son tan obvios, los implícitos. Pero la idea central es esa, alta cohesión interna. Entendido. Entonces, bajo acoplamiento entre módulos, alta cohesión dentro de ellos. Y esto nos lleva naturalmente a los principios SOLID. ¿Podemos resumir su esencia en relación a esto de la sostenibilidad del código? Claro. Más allá de aprenderse las siglas, SOLID es un conjunto de estrategias para gestionar las dependencias y sobre todo las razones por las que el código podría necesitar cambiar en el futuro. SRP, responsabilidad única. Que cada clase o método tenga un solo motivo para cambiar. Evita las clases navaja suiza que hacen de todo, pero, ojo, también evita dispersar demasiado responsabilidades que están muy ligadas. OCP, abierto-cerrado. Poder añadir nuevo comportamiento sin tener que modificar el código que ya existe y funciona. Normalmente se logra vía composición, que suele ser preferible, o a veces con herencia. El libro advierte contra aplicarlo de forma dogmática o prematura. LSP, sustitución de Liskov. Poder usar subtipos en lugar de sus tipos base sin romper nada ni generar sorpresas. Es la base para que el polimorfismo funcione bien. Te evita tener que preguntar if, objeto instantiate, tipo concreto, por todos lados. ISP, segregación de interfaces. Es mejor tener interfaces pequeñas y específicas para cada cliente que una interfaz enorme y genérica. Evita que las clases dependan de métodos que en realidad no usan. DIP, inversión de dependencias. Depender de abstracciones, no de implementaciones concretas. Los módulos de alto nivel no deben depender de los de bajo nivel, ambos deben depender de abstracciones. La inyección de dependencias es la forma habitual de lograr esto. Vale. SOLID como un conjunto de herramientas para controlar el cambio y las dependencias. Ahora, bajando al día a día a la trinchera. ¿Qué técnicas de implementación concretas sugiere el libro para escribir código más sustentable? Esta parte a veces puede sentirse como una lista larga de haz esto, no hagas aquello. Sí, aquí hay muchos consejos prácticos. Podemos agruparlos un poco para que no sea una lista interminable. Un grupo importante tiene que ver con la claridad y el alcance del código. A ver. Pues, indentación consistente. Es básico, pero ayuda mucho. Eliminar líneas en blanco superfluas que separan cosas que deberían ir juntas. Mantener el mismo nivel de abstracción dentro de un bloque de código. Si mezclas cosas de muy alto nivel con detalles de bajo nivel, extrae métodos. Ajá, para que todo esté al mismo nivel. Exacto. Declarar las variables lo más localmente posible, justo donde las necesitas, no todas arriba. Y empezar siempre con la visibilidad más restrictiva, o sea, private por defecto, y solo aumentar la visibilidad, protected public, si es estrictamente necesario. Eso de limitar el alcance y la visibilidad suena a reducir la superficie donde pueden aparecer problemas, ¿no? Totalmente. Cuanto menos expongas, mejor. Otro grupo de consejos se centra en la simplicidad y el manejo del estado. Ok. Por ejemplo, favorecer la composición sobre la herencia. La herencia crea un acoplamiento muy fuerte y puede volverse frágil. Usar cláusulas guarda al principio de los métodos para chequear condiciones de error o casos borde y salir rápido. Eso reduce la indentación del camino feliz. Ah, sí, los guard clauses, esos. Y usar if-else simétricos cuando tienes caminos válidos alternativos, no para el manejo de errores. Mantener los constructores súper simples, solo para asignar dependencias o valores iniciales. Nada de lógica compleja en el constructor.
Exacto. Para lógica de creación más compleja o para dar más claridad sobre cómo se crea un objeto, usar métodos de factoría estáticos, a veces llamados constructores con nombre, y limitar mucho el uso de static en la lógica de negocio. ¿Por qué lo de static? Porque dificulta mucho los tests unitarios y crea acoplamiento global. Si tienes una función pura que no depende del estado, quizás un private static interno puede valer, pero con cuidado. Y si se usan singletons, inyectarlos, no acceder a la instancia global tipo miSingleton.getInstance. Entendido. Y en cuanto al diseño de los métodos o funciones en sí, ¿alguna guía clave? Sí. Un tercer grupo podríamos decir que es sobre el diseño de las APIs internas, de cómo interactúan nuestros propios métodos. Una idea clave es separar el control de flujo, la orquestación, los métodos que llaman a otros, de la lógica de negocio pura, los métodos que hacen cálculos o transformaciones. Separar el cómo del qué. Algo así. Preferir funciones puras siempre que sea posible, o sea, funciones sin efectos secundarios, que para la misma entrada siempre devuelven la misma salida. Son mucho más fáciles de razonar y testear. Evitar parámetros booleanos o de tipo flag que hacen que una función tenga múltiples responsabilidades según ese flag. Es mejor tener funciones separadas y explícitas para cada caso. Claro, más claro. Reducir la aridad, o sea, el número de parámetros de las funciones, cuantos menos, mejor. Y aplicar la separación comando-consulta, CQS. CQS. Sí, Command Query Separation. Los métodos que cambian el estado del sistema, los comandos, idealmente no deberían devolver datos, ser void o similar. Y los métodos que devuelven datos, las consultas, no deberían tener efectos secundarios, no deberían cambiar nada. Interesante distinción. Muchos puntos, pero agrupados así se ve la intención general. Reducir complejidad, limitar efectos secundarios, mejorar la claridad y la testeabilidad. Pasemos a otro tema crucial, los errores. ¿Cómo gestionarlos de forma sostenible? Bueno, primero, el libro identifica lo que llama tramos de concentración de accidentes, zonas donde es más fácil meter la pata. ¿Cómo cuáles? La gestión de estado mutable, especialmente si es compartido. Expresiones booleanas muy complejas. Lógica que maneja rangos o intervalos, los típicos errores por uno. Y por supuesto, todo lo relacionado con concurrencia y asincronía. Ahí hay que tener mucho cuidado. Entender bien cómo funcionan los valores y las referencias en el lenguaje que estés usando es vital para evitar mutaciones inesperadas. Y detalles como la diferencia entre comparar referencias equals y comparar valores equals code en Java, por ejemplo, o las diferencias entre copia superficial y profunda de objetos son fuente de muchos bugs si no se tienen claros. Y la gran pregunta que siempre surge, ¿errores o excepciones? ¿Cuándo usar qué? La distinción clave que propone es, usa excepciones para situaciones realmente excepcionales. Fallos irrecuperables del sistema, problemas de configuración, violaciones de precondiciones que indican un bug en el código que llama. Ante situaciones que, aunque sean erróneas desde el punto de vista del negocio, como un input inválido del usuario o no encontrar un dato que se buscaba, son esperables. Entonces, para esos errores esperados, que son parte del flujo normal, aunque sea un camino alternativo, ¿qué alternativas propone a andar lanzando y capturando excepciones por todas partes? Propone varias estrategias, dependiendo del caso. Una es el patrón objeto nulo. En lugar de devolver null, devuelves un objeto especial que tiene la misma interfaz pero un comportamiento neutro, que no hace nada, como devolver una lista vacía en lugar de null. Es útil si quien llama puede simplemente ignorar el caso no encontrado. Ok, el objeto nulo. ¿Qué más? Luego están tipos específicos para manejar la ausencia o el error, como optional o maybe, que envuelven un valor que puede o no estar presente. Te obligan a manejar explícitamente el caso de ausencia y evitan los null point exception. Ah, sí, los he visto en Java y otros lenguajes. Exacto. O tipos como either, que pueden contener o un valor de éxito, normalmente a la derecha, o un valor de error a la izquierda, permitiendo devolver información detallada sobre el error sin lanzar una excepción. Either. Eso suena más funcional. Sí, viene de ahí. También menciona el patrón notificación, donde acumulas varios errores de validación en un objeto resultado en lugar de fallar al primer error. Y tipos como try,
que encapsulan una operación que podría lanzar una excepción, permitiendo manejar el éxito o el fallo de forma más controlada. La idea general es manejar lo esperado de forma más explícita y estructurada, y reservar las excepciones para lo verdaderamente inesperado y excepcional. Tiene sentido. Y cuando sí hay que capturar excepciones reales, ¿alguna recomendación? Capturar excepciones específicas, las que sabes que pueden ocurrir y que puedes manejar, no la genérica exception o throwable. Nunca hay catch. Exacto. Evitarlo a toda costa. Al capturar puedes hacer varias cosas. Ignorarla, muy mala idea casi siempre, registrarla y relanzarla, o traducirla a una excepción de más alto nivel, más acorde al contexto, pero importantísimo, siempre conservando la excepción original como causa, inner exception, para no perder la información de dónde vino el problema. Exacto. Y fundamental también, aprender a leer stack traces. Son el mapa del tesoro para encontrar dónde se originó realmente el problema. Entender la secuencia de llamadas es crucial para depurar. Muy útil todo esto sobre errores. Otro punto que me pareció súper interesante es la insistencia en crear nuestros propios tipos específicos del dominio, como tener un tipo email address, un order ID, un money, en lugar de usar solo string, int, decimal para todo. ¿Por qué es tan beneficioso eso? Aporta enormes ventajas, de verdad. Primero, expresividad. El código se autodocumenta mucho mejor. No es lo mismo ver process payment, money amount, que process payment, decimal amount. El tipo te dice qué es esa cantidad. Claro, te da contexto. Segundo, seguridad. Evitas pasar un int, que es un ID de usuario, donde esperabas un int, que es una cantidad de producto. El sistema de tipos te ayuda a prevenir esos errores tontos. Adiós a la primitive obsession y al stringly typed code. Primitive obsession. Me gusta el término. Tercero, cohesión. Puedes poner lógica de validación o comportamiento directamente dentro del tipo. Por ejemplo, el tipo email address puede validar su propio formato al momento de crearse, o el tipo money puede saber cómo sumarse a otro money manejando la moneda. Ajá, encapsulas la lógica ahí mismo. Exacto. Y cuarto, aislamiento. Si mañana decides cambiar cómo representas internamente un money, quizás pasas de decimal a long para céntimos, el resto del código que solo usa el tipo money no tiene por qué enterarse ni cambiar. Favorece mucho la creación de value objects que son inmutables y se comparan por valor, y ayuda a definir mejor las entidades que tienen identidad propia. Ayuda a alejarse de los modelos anémicos donde las clases son solo contenedores de datos. Incluso menciona conceptos de tipos más avanzados como los tipos algebraicos de datos, ADT, aunque quizás más brevemente. Sí, los introduce. Explica los tipos producto, que son como agrupar varios valores juntos, records, tuplas, clases simples. Y los tipos suma, que representan una elección entre varias opciones posibles. Uniones discriminadas, enums con datos asociados. Tipo suma. Sí, como decir, un resultado puede ser o éxito con un valor o error con un mensaje. Muestra cómo lenguajes con buen soporte para esto, como F# o incluso TypeScript haciendo algunos malabares, permiten usar estos tipos suma para modelar reglas de negocio complejas, de forma que el propio compilador te impide representar estados inválidos. ¡Wow! Eso suena potente. Lo es. Es llevar la seguridad y la expresividad que te dan los tipos a otro nivel, previniendo bugs directamente desde el diseño del modelo. Genial. Y ya para ir cerrando, el libro dedica una parte interesante a desmentir algunos principios o dogmas que hemos oído muchas veces, pero que quizás, estén obsoletos o se malinterpreten hoy en día. Exacto. Esas reglas heredadas de otras épocas o contextos que a veces seguimos aplicando sin cuestionar y que pueden hacer más mal que bien. De error o borde, con múltiples return, suele hacer el código mucho más claro y menos anidado que forzar un único return al final. Pues mira varias. O la de poner las constantes arriba del todo. A menudo es mejor declararlas cerca de donde se usan, en el ámbito más local posible. Mejora el contexto y reduce el acoplamiento innecesario. Pues mira varias. Lo mismo para las variables, declararlas todas al inicio de la función. No, mejor declararlas justo cuando las necesitas. Pues mira varias. Nunca sobreescribir parámetros. En lenguajes modernos que pasan copias de valor o referencia, no es un problema real modificar la variable del parámetro dentro de la función.
Otra cosa es modificar el objeto al que apunta una referencia. Eso sí es un efecto secundario a vigilar, pues mira varias. Las interfaces siempre desacoplan. Bueno, no necesariamente. Si solo vas a tener una única implementación real, añadir una interfaz puede ser una indirección innecesaria que complica las cosas. Mejor extraer la interfaz cuando realmente la necesites, cuando tengas una segunda implementación o quieras facilitar los tests. Ese de las interfaces es interesante, porque se abusa mucho a veces. Sí. Y otra clásica. Sí. Y otra clásica. Getters y setters para todo. No. Eso fomenta los modelos anémicos que hablábamos. Hay que ser muy restrictivos, especialmente con los setters en la lógica de negocio. Favorecer que los objetos hagan el trabajo ellos mismos. Tell, don't ask. Sí. Y otra clásica. También la obsesión con que el código debe ser óptimo en CPU y memoria desde el principio. La optimización prematura es la raíz de muchos males. Hay que priorizar claridad y corrección. Optimizar solo si hay un problema medido y real de rendimiento, y entendiendo los trade-offs que haces. A menudo sacrificas legibilidad o mantenibilidad. Y la última, todo debe estar explicado con comentarios. No. El código debe ser autoexplicativo en la medida de lo posible. Los comentarios son valiosos para explicar el por qué, razones de diseño, contexto de negocio, workarounds, no para parafrasear el qué hace el código, que ya debería ser obvio leyéndolo. Es liberador cuestionar esas viejas reglas, ¿verdad? Realmente hemos recorrido un camino bastante completo, desde los fundamentos de Beck y Solid hasta técnicas del día a día, manejo de errores, tipos, todo bajo este paraguas de la sustentabilidad del código. Sí, y lo interesante es ver cómo todo conecta al final. Las técnicas de implementación apoyan los principios de diseño y ambos buscan reducir esa complejidad accidental de la que hablábamos al principio, para que el código sea más fácil de entender, de cambiar y de mantener a largo plazo. Se nota la influencia de muchas voces importantes en nuestra industria, buscando un enfoque pragmático y basado en la experiencia. Y me quedo mucho con esa reflexión final del autor sobre la programación como un oficio, casi artesanal. Un camino de aprendizaje constante que requiere humildad, práctica deliberada y mucha colaboración. No hay balas de plata ni fórmulas mágicas. Y un ejercicio de adaptación, de aprendizaje y de mejora, apoyándose mucho en la comunidad y en la experiencia compartida con otros. Para terminar, una idea que deja el libro flotando y que me parece muy provocadora. Estas recomendaciones, como otras que hubo antes, podrían volverse obsoletas con el tiempo. ¿Qué nuevas ideas o enfoques necesitaremos en el futuro para seguir manteniendo nuestro código vivo y adaptable frente a los nuevos desafíos? Una pregunta abierta, sin duda, para seguir explorando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración tan detallada. Un placer como siempre.